Martín Guerra. Él es politólogo y militante de la izquierda peruana. Desde Perú nos acompaña nuevamente Martín. Gracias por siempre compartir con nosotros. Ya pues a la espera de lo que pueda suceder con este nuevo gobierno en Perú, don Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, hoy es gobernante. ¿Cómo va la conformación de este nuevo gabinete? Un placer tenerlo en Cuarto Poder, Martín. Muy buenas tardes, compañeros. El placer de estar en Cuarto Poder es mío. Un saludo a todo el pueblo de Honduras y de nuestra América a través de ustedes. Así es. Uno de los elementos que nos dejó dudas de esta toma de posesión es la conformación de ese gabinete. Ya hay noticias, Martín, específicas, porque supuestamente ya el día de hoy se iba a anunciar quién iba a encabezar las distintas secretarías para empezar ya el trabajo de este nuevo gobierno. Bueno, el gabinete nuevo juramentó la noche de ayer, encabezado por el ingeniero Guido Bellido y un equipo de 15 ministros. Falta que se sumen dos carteras, que es la de Economía y la de Justicia, que se estarán desarrollando en el transcurrir del día para ya poder iniciar pues todo el gabinete en pleno su trabajo en pro del desarrollo del país. Hemos visto... Lo que se ha dado es un debate muy duro con los medios de comunicación de la concentración mediática, que han intentado, pues, ni bien cumplía 24 horas de gobierno el presidente Castillo, comenzar a minar todas sus decisiones con críticas. Manuel, ya te mandé, ¿está bien así? Te mandé. Mentiras, medias Ancho, verdades. alto. Bueno, en fin, lo que ellos saben hacer, el gobierno está resistiendo y el pueblo está dando en su mayoría un aval importante. Hemos visto, Martín, en la toma de posesión, bueno, la presencia, por cierto, que hay que destacar, de nuestro expresidente Manuel Zelaya Rosales, que es un símbolo para un sector muy importante de la población hondureña. Y también hemos visto a Evo Morales. No sabemos si fue como calculada su presencia ahí, ¿verdad? Como en primera fila durante este momento tan importante, el discurso de cuando asume el poder. Y hemos visto también un discurso que quiero preguntarte las dos cosas. Primero, esta presencia de estos dos expresidentes simbólica, uno que fue derrocado por un golpe de Estado el 2009, el otro que fue derrocado por otro golpe de Estado el 2019. Pero también hemos visto un discurso sumamente integral, muy comprometido con el pueblo más postergado, digamos, de Perú, con una lógica completamente distinta al modelo neoliberal, con un ánimo de hacer un estado de bienestar social, de mucha inversión social, y sobre todo muy preocupado en dos factores que son, digamos, de emergencia ahora mismo en América Latina y el mundo, que es tanto la educación como la salud. ¿Cómo lo evalúa el pueblo peruano? ¿Cómo ha sido recibido ese discurso? ¿Cómo son las expectativas en este momento del pueblo de Perú, a pesar de esos ataques que nos comentabas que está viviendo el presidente Pedro Castillo? ¿Cómo está, Gilberto? Un abrazo grande. Un saludo, Martín, mucho gusto. Gusto es mío. Lo primero, decir que sí, nuestro pueblo recibió con gran expectativa a los líderes de nuestra América, a los líderes más combativos, el expresidente Manuel Zelaya, el expresidente Evo Morales, el canciller Jorge Arreaza de Venezuela, entre otros. Ahí encontré uno, te acabo de mandar. ¿No? Que han venido, no solamente expresidentes y cancilleres, sino también líderes políticos, líderes colombianos, líderes del Caribe, del sur de América, el presidente de Argentina, ¿no? Y que se han sumado a las celebraciones por el bicentenario de independencia de nuestra patria, de la proclamación de la independencia dada por José de San Martín, aunque después se va a consolidar con las batallas, principalmente la de Ayacucho, ¿no? Bajo responsabilidad del ideario bolivariano, en este caso, años después, ¿no? De la proclamación de la independencia. Ha sido un recibimiento afectuoso, yo creo que bastante estratégico también. Se han dado reuniones principalmente con el presidente Evo Morales en esta idea de la reivindicación de los pueblos indígenas. Recordemos que tanto Perú como Bolivia, en la parte sur del continente, son los países que tienen culturas milenarias, ¿no? Y que han sido marginadas, desprotegidas y maltratadas durante siglos. Entonces, la relación importante entre el profesor Pedro Castillo y Evo Morales ha sido una de los fuertes, digamos, de esta transmisión del mando y de esta celebración del bicentenario.
Por otro lado está el discurso dado por el presidente Castillo poniendo énfasis en cosas fundamentales en nuestro país que se han venido trabajando las últimas décadas como si fueran mercancías: la educación, la salud, la vivienda. Entonces él ha hecho anuncios importantes alrededor de estos rubros y también del rescate de los recursos naturales, de la utilización de nuestros recursos para desarrollar nuestra economía, para desarrollar ciencia y tecnología, que es algo que no se tocaba aquí, no se podía hablar de ciencia y tecnología, Un porque ministerio, somos de hecho. consumidores de patentes extranjeras, ¿sí? Te decía, ha anunciado la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, cosa que es prácticamente contraria a toda la lógica neoliberal que nos hace importadores netos de tecnología y dependientes, por supuesto, de los grandes epicentros tecnológicos industriales de los países industrializados del mundo. Y eso es bastante, digamos, desafiante para un país que, como todos los países de nuestra región, ha vivido sometido y dependiente a esa tecnología, ¿no? Así es bastante revolucionario porque los neoliberales viven hablando de desarrollar la educación, pero solamente es un discurso. En la práctica, ¿de qué vale tener, como en nuestro país, ¿no?, miles de médicos, miles de ingenieros, miles de diseñadores industriales cuando no hay donde desarrollar ningún espacio para investigación científica en el campo de la medicina y para la creación, producción y desarrollo de ciencia y tecnología? Entonces, esto es muy importante. Además de lo que le señalaba de salud, educación y vivienda. Pero además, el discurso presidencial tuvo un balance sobre nuestra historia, muy sucinto, porque no era una clase de historia del Perú, pero disgustó muchísimo a la prensa, porque el presidente inició el discurso explicando que habíamos sido colonia de España y que teníamos culturas milenarias, que no salíamos de la nada, porque a los neoliberales en nuestro país, a las oligarquías de nuestros países, les gusta pensar que aparecimos con ellos, ¿no?, con las nacientes repúblicas criollas, más allá de los buenos deseos de San Martín y de Bolívar de crear patrias independientes y de generar ciudadanía. Sabemos que exiliados y muertos los libertadores, se impuso aquí en nuestro continente una serie de repúblicas o republiquetas al servicio del gran capital inglés, después estadounidense, y en donde los indígenas, los antiguos pobladores de esos territorios, fueron marginados, usados como servidumbre, y nuestros hermanos que habían venido del África traídos como esclavos a la fuerza continuaron en la marginación y la miseria. Entonces, el presidente Castillo es un recuento de eso. Y la prensa inmediatamente salió a defender al rey de España, que estaba de visita en nuestro país, a quien por cierto se le trató muy bien. El presidente Castillo no hablaba del actual rey de España, hablaba de la colonia española. Me imagino el rey debe ser una persona inteligente, comprende que no se puede borrar la historia de un plumazo. Hemos sido colonia de España. Hablar del bicentenario de la independencia del Perú sin mencionar la colonia española y los daños que nos hizo la invasión colonial europea, entonces sería un discurso falso, hueco, mentiroso, que es, me imagino, lo que les gusta a los neoliberales y a los medios de comunicación de la concentración. Entonces, eso ha gustado muchísimo a la población más marginal, a la población más pobre, más humilde, que se ve reivindicada en las palabras de un presidente que es un campesino, primero que nada, después estudia educación y se hace profesor, y que ha sido un rondero, es decir, un vigilante de la justicia en su sector donde él vivía, ¿no? Entonces, alguien como uno, un poblador más como uno, reivindicando la historia de lucha de nuestra patria, porque aquí se luchó desde que el primer europeo pisó con malas intenciones en nuestro territorio, Tupac Amaru, Juan Santos Atahualpa, Micaela Bastidas, tantos mujeres y hombres que tiene nuestro país antes que la revolución de independencia cobrara una característica de liderazgo criollo, ¿no? Nuestros pueblos originarios también lucharon. Entonces eso se reivindicó y ha sido muy interesante. Y luego de eso se pasó ya al área de promesas de desarrollo económico, desarrollo industrial, desarrollo de los servicios, desarrollo de la economía y sobre todo continuación con las buenas medidas que se hubieran tomado respecto a la pandemia y corrección de las que han sido incorrectas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, ha sido un discurso muy alentador, muy esperanzador, y ahora tenemos que llevarlo a cabo, no solamente como gobierno, sino bajo vigilancia y participación del pueblo, que es la idea. En efecto, Martín, permítanos ir a una breve pausa. Seguimos conversando con usted, Martín, al regresar. Martín Guerra, politólogo y militante de la izquierda peruana, nos acompaña desde Perú esta tarde para hablar del nuevo gobierno peruano y las expectativas sobre ello.
Continuamos dialogando esta tarde con Martín Guerra desde Perú. Expectativas del nuevo gobierno peruano y sobre todo lo que podemos rescatar, Martín, del discurso de Pedro Castillo. Ya hablaba usted antes de la pausa del bombardeo mediático que existe en estos momentos con este nuevo gobierno. Bombardeo que se dio durante la campaña y que se mira reflejado que durante toda la gestión de don Pedro Castillo pues van a estar estas armas listas, haciendo ver a Pedro Castillo como un enemigo de la inversión, enemigo de la empresa privada y aquellos adagios que siempre escuchamos del poder mediático, que si tiene una casa o si tiene dos casas le quitan una casa. Pero bueno, a estas alturas es increíble que todavía sigamos con esos temores de la izquierda. Ahora, él habló de constituyente y en efecto también fue uno de los elementos específicos de su campaña. ¿Puede ser posible o puede ser real una constituyente en estos momentos, a pesar de ese bombardeo mediático, que eso le puede jugar en contra, incluso no tener la mitad de la población? No sabemos cuáles van a ser los niveles de aceptación una vez que él ya sea gobierno, pero lo que quedó evidenciado del proceso electoral es que la mitad de la población está en contra de él. ¿Qué tanto puede pesar esto para una posible Asamblea Nacional Constituyente? Nosotros pensamos por las evaluaciones que hemos hecho que no es tan cierto aquello de la mitad de la población. Me atrevería a hacer un análisis distinto. Yo diría, si vemos el mapa de la votación en el Perú, que las poblaciones, digamos, de extrema pobreza y de pobreza y las poblaciones rurales están casi en su totalidad, digamos, en una cantidad aplastante con el profesor Pedro Castillo. El problema es la población de nuestro país, compañero. En nuestro país tenemos casi 33 millones de habitantes y 10 o más, casi 11, viven en Lima, en la ciudad capital. El resto del país, que vive en las zonas de provincia, alejados del desarrollo, del pobre o mediano desarrollo que pueda tener Lima, han votado por Pedro Castillo. En Lima la alienación es muy fuerte, el rol de los medios de comunicación cumple una labor de destruir la noticia, de desinformar, de hacer pensar a las personas que si votan por una opción popular ya no pertenecen a ese grupo de élite de los desarrollados, los que salen en la foto, los que van a ser famosos, ricos y etcétera. Entonces mucha gente pobre de Lima o de clase media de Lima termina votando por la derecha, lamentablemente. Entonces, si vemos el mapa de esta manera, nos damos cuenta que en cantidades, por la votación tal y como salió, un poco menos de la mitad está por la derecha, ¿no? O ha votado por Keiko Fujimori porque no, según su concepción no tenían por quién votar. Y un poco más de la mitad está con Pedro Castillo. Pero si entendemos por zonas de desarrollo, la gran mayoría del Perú votó por un cambio. Y si fuéramos verdaderamente demócratas, entonces importaría el voto por zona, ¿no? Pero no se plantea así. Por eso vemos tantos congresistas que son elegidos por un partido y terminan cambiándose de bandera, ¿no? Lo que acá le llamamos los congresistas tránsfugas. Aunque se han hecho leyes antitransfugismo, eso se da de muchas formas, se crea una nueva bancada, etc. Entonces, yo creo que la mayoría de la población está con el cambio constitucional. Hago un paréntesis, ¿sí? Y lo interrumpo ahí. ¿Cómo está la conformación del Congreso? Para que nos explique qué tanto tendrá también a favor en el Poder Legislativo don Pedro Castillo. Bueno, la mayoría la tiene la derecha, en sus distintas variantes. Y tan es así que antes de juramentar Pedro Castillo se presentaron 3 listas, pero las 2 listas de la derecha se unieron para impedir que se presentara la tercera lista, que era la lista del profesor Castillo, en alianza con otros 2 partidos de centro y de izquierda, ¿no? Entonces no pudieron participar y hoy en día el Congreso lo tiene la derecha. La presidenta del Congreso fue una de las asesoras del golpista Merino. Recordarán ustedes el escenario que tuvimos a finales del año pasado, donde se vacó al presidente Vizcarra y se colocó al presidente Merino entre gallos y medianoche, que no duró pues mucho tiempo, porque la población salió no a luchar por Vizcarra, pero sí a luchar contra la constitución del gobierno de Merino. Y bueno, esos son los personajes que hoy día están controlando el Congreso. Entonces, el presidente Castillo ha dicho en su discurso que se va a respetar las instancias del Congreso para poder pasar una asamblea constituyente. Imaginamos que en un debate en el Congreso la asamblea constituyente no va a obtener un voto mayoritario, es decir, nuestro proyecto puede fracasar en el Congreso. Pero también el presidente Castillo lanzó la pregunta a la población si la población está entonces sometida a tener que soportar una constitución
vende patria, entreguista, que no permite la revisión de los contratos con las grandes empresas transnacionales que entregan nuestros recursos naturales a través de concesiones y privatizaciones al gran capital, que destruye los derechos laborales, que impide las asociaciones de los trabajadores de manera que puedan llegar a reclamos exitosos y a construcciones positivas para su salario, para su desarrollo, tanto laboral como familiar. Entonces, además de entregar el subsuelo de las comunidades campesinas a las empresas mineras contaminantes. Entonces, todo esto tiene la Constitución del 93. Además, impide también la unidad latinoamericana con muchos candados. Entonces, es importante pasar a la Asamblea Constituyente, pero por eso una de las consignas que tiene la izquierda peruana es la Asamblea Popular Constituyente, es decir, no necesariamente tiene que construirse a partir de las decisiones del Congreso, no necesariamente lo señalo como exclusividad, se necesita obviamente de la institucionalidad democrática para llevar a cabo la Asamblea, pero se requiere también de participación de los barrios, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, los sindicatos. Entonces, yo creo que la medida que se debe tomar es desarrollar una discusión y un debate sobre la posibilidad de la Asamblea Constituyente y luego de eso pasar el proyecto de ley al Congreso y entonces la calle tendrá que pugnar porque el Congreso sepa leer la voluntad del pueblo y pasar un referéndum donde se apruebe el ir a un proceso de cambio de constitución. Sin cambio de constitución, compañeros, no se va a poder desarrollar el programa de gobierno que se ha planteado y que es un programa de gobierno profundamente nacionalista y social. Es interesante que plantees esto de la participación popular por encima de la institucionalidad, habiendo asumido la presidencia en este momento, pues la izquierda peruana, ¿no? A través del profesor Pedro Castillo, pero además a nosotros como hondureños inmediatamente nos retrotrae al intento de consulta del presidente Zelaya, que fue lo que justificó por parte de los sectores conservadores acá el golpe de Estado, ¿no? Entonces más bien Pedro Castillo está comenzando con esto, su gobierno, con la idea de consultarle al pueblo sobre la necesidad de replantear el pacto social, la Carta Magna de la República del Perú, ¿verdad? Que es esta constitución. Y veo que es un gran desafío. Yo vi muchos planteamientos muy importantes en su discurso y vi presente también en su discurso todos esos poderes fácticos que estarían opuestos a cualquier tipo de transformación. Entre ellos, ese capital transnacional que mencionas, que es muy importante, el capital sobre todo ligado a la minería, ¿verdad? Que es pues que ha hecho política en todos nuestros países de la misma manera y con la misma lógica extractivista, expoliando todos nuestros recursos naturales, destruyendo el medio ambiente y evidentemente no dejando ningún beneficio más que algunos salarios, digamos, y tal vez alguna infraestructura en el mejor de los casos, pero que en general ha sido en el balance pues más negativa la participación de este capital que positiva para nuestros pueblos. Entonces, ¿será que entonces esta correlación se va a tener que buscar en las calles, ¿verdad? Como lo hizo el MAS en el poder, como lo hizo el mismo Venezuela en el poder, como lo ha hecho Nicaragua también en el poder, que no es solamente a través de las instituciones. ¿Qué capacidad tienen las organizaciones populares peruanas en este momento de lograr unidad? ¿Cuánta referencia encuentran ellos dentro del profesor Pedro Castillo? Para nosotros, sobre todo me imagino para los sectores magisteriales hondureños, es muy gratificante, es muy emocionante ver un profesor al frente de un país, ¿no? Eso llena mucha emoción. Por cierto, comentar también que vi que hay no solo hablando de la investigación científica, como decíamos, sino también de potenciar la educación secundaria, la educación técnica, la educación primaria, la asistencia social a nivel social de estas dos instancias educativas. Me refiero a la alimentación de la juventud, a cuidar de su salud. Me refiero también a cuando menciona a que se va a cubrir toda la deuda histórica que se tiene con el magisterio peruano. Me refiero a que también habla de descentralizar un poco lo que planteabas con este centralismo que ha habido en Lima, ¿no? Como capital política del país y tratar de invertir más en lo rural. O sea, veo muy prometedor todo el discurso y queríamos como indagarte, sobre todo vos que estás vinculado a las organizaciones populares, ¿qué capacidad hay del pueblo de movilizarse en función de sus intereses? ¿Qué capacidad hay del pueblo peruano de entronizar este discurso de Pedro Castillo, volverlo suyo e impulsar un proceso de transformación y un proceso constituyente ahora mismo en Perú? Ojo, Martín, a lo que dice Gilberto, ya que él hace esa comparación de lo que sucedió con don José Manuel Zelaya Rosales. Mire que
qué peligroso es, qué peligroso, porque aquí hubo un golpe de Estado por tratar de hacer una consulta. Esperemos que allá no ocurra lo mismo, pero hay elementos que indican que hay fuerzas que quisieran debilitar al nuevo gobierno y, por supuesto, las fuerzas empresariales, el poder económico, al no tener todo el Congreso también don Pedro Castillo. Entonces, apela don Gilberto Ríos a recurrir a la fuerza popular para fortalecer ese nuevo gobierno, Martín. Y le agregamos ahí también el tema de la injerencia extranjera que podría darse, porque ya lo estamos viendo en otros países de la región. Correcto, correcto. Esa es la idea. Le respondo en dos cosas. Lo primero, ya los representantes de la derecha han salido con su forma, no sé si son torpes, a despreciar al pueblo. Han empezado a decir que si el pueblo quiere la nueva constitución, que se van a elegir congresistas, que los congresistas son representantes del pueblo. Bueno, formalmente sí, yo no niego eso, es constitucional, es legal, pero tenemos una historia republicana, y en especial desde la década de 90, de un Congreso totalmente de espaldas a su población. Es más, muchos de los personajes que son elegidos ni siquiera viven en los lugares en donde, aunque es ilegal eso, pero no sé cómo hacen, en donde son elegidos. Entonces, desconocen totalmente la problemática de su pueblo, sin embargo, llegan al Congreso. Y otros que sí viven en las zonas donde han sido elegidos, llegan al Congreso, pero se olvidan de su pueblo y legislan para favorecer a las grandes empresas, y a veces ni siquiera a las empresas, porque por último esas empresas algún tipo de empleo pueden generar. No, sino para favorecer a mafias y lobbies que se aprovechan de los dineros del Estado. Eso ya debe acabar, y hay que contestarle a esos esbirros del capital que el pueblo es el primer poder. El pueblo es quien elige, el pueblo es quien pone y saca presidentes. Entonces, si el pueblo quiere realizar participación popular en las calles, y no de manera violenta, porque para ellos hablar de calles siempre significa violencia, ¿no? Tal vez porque están acostumbrados a la represión que deciden y que dirigen. No, participación en las calles, hablamos de ir a los barrios, de ir a los asentamientos humanos, a las comunidades, a las escuelas, a los institutos, a las universidades, para debatir las leyes que quieren tener como pueblo. Yo creo que los trabajadores mineros deben hablar sobre la minería, los campesinos deben hablar sobre el agro, los maestros y los estudiantes deben hablar y discutir, legislar en la práctica sobre educación, y así, igual que médicos y enfermeras sobre salud. Todos y todas deben participar. Y si no quieren hacerlo a través del Congreso, entonces hay que convocar al pueblo, al poder ciudadano. Estamos hablando de un bicentenario donde se ha desarrollado una república de espaldas a su pueblo, entonces hay que comenzar a desarrollar espacios para que esa república sea representativa de su pueblo. Entonces, ese es más o menos el camino de la constituyente ante la oposición que ya están planteando cuando no tenemos ni siquiera una semana en el gobierno. Entonces, es importante señalar esto, colocar a la ciudadanía en el ejercicio del poder como manifestación absolutamente democrática, republicana y bicentenaria. Lo segundo que es importante señalar es que Pedro Castillo ha hecho mucho énfasis en el desarrollo, como decía Gilberto, de la educación con la salud, porque es un profesor rural, es un profesor de las zonas más humildes del país, y él sabe que los niños caminan a veces hora y media para ir a una escuela con el estómago vacío. Siendo productores agrarios, como no hay mercado interno, muchas veces su producción se pierde. Y eso es para llorar, compañeros, porque lo vivimos a inicios del año, las luchas fuertes de los productores agrarios que mostraban su producción podrida, porque se compra, siendo productores de papa, se compra la papa al extranjero y no se utiliza la nuestra. A ese nivel se ha llegado, y esa gente es la que nos pone los alimentos en la mesa todos los días. Sin embargo, tienen que luchar para sobrevivir. Entonces el profesor Castillo lo sabe, y por eso entiende muy bien que no hay desarrollo de la educación sin desarrollo de la salud, sin desarrollo de la vivienda, sin desarrollo del trabajo. No se puede ver eso por áreas, sino en un programa unitario, integral de desarrollo socioeconómico del Perú, que pasa por la soberanía de nuestros recursos y por la dignidad de nuestros trabajadores y trabajadoras. A propósito de eso, Martín, y me lo contesta después de la pausa porque ya estamos sobre tiempo, en su discurso, cuando habló del tema del servicio militar voluntario u obligatorio, ahí tengo cierta confusión. Si usted nos aclara
Después de la pausa, Martín, regresamos en breve. A la pregunta que te hacía Ramón sobre el tema del servicio militar, digamos que nos queda una duda, ¿verdad? Que es, digamos, la más importante, y es la actitud del ejército peruano frente a este nuevo gobierno, porque bueno, sabemos también que en otros momentos, ¿verdad?, ha habido una complicidad, por ejemplo, durante el fujimorismo, pues una complicidad muy estrecha entre sectores muy conservadores, reaccionarios del ejército peruano, pero también hubo golpes contra gobiernos neoliberales, ¿verdad?, como fueron los de Humala, si mal no recuerdo, y también históricamente el propio comandante Chávez recordaba lo que fue el Plan de Desarrollo Nacional de Velasco Alvarado, que también fue como muy impactante para toda América Latina, que dejó una huella. Entonces, ¿qué ejército tiene ahora mismo Perú? ¿Cómo se plantea esta reforma del ejército del presidente Pedro Castillo? ¿Y cómo lo miran ustedes desde los sectores progresistas? ¿Cuál puede ser el papel que va a jugar las Fuerzas Armadas en la hermana república? Muy buena pregunta, compañero, gracias. En general, tenemos un ejército complejo, ¿no?, que recibe todos los años visitas y entrenamiento del ejército estadounidense. A través del Congreso se permite el ingreso de las Fuerzas Armadas formadoras, ya sabemos cuál es el criterio, de los Estados Unidos, pero también hay gente muy buena, gente que entró al ejército para servir a su patria, eso que duda acá. Hasta el momento el ejército como institución se ha mantenido al margen de los problemas que ocasionó el fujimorismo y la ultraderecha durante el proceso electoral, que por cierto hay que decirlo, no se está diciendo desde el gobierno, yo creo que por llevar la fiesta en paz, pero tenemos que decirlo, los problemas que se están dando en algunos niveles de improvisación, de desorden al momento de elegir al gabinete, etcétera, son problemas heredados, y hago este paréntesis, de estos intentos golpistas dirigidos por Keiko Fujimori. Le han dado 8 días para instalarse al presidente Castillo. ¿Quién podría hacer una transición en 8 días sin cometer errores? Ha sido un abuso, un intento de humillar al presidente y al pueblo peruano, un intento de desconocer la elección justa del pueblo. Cerrando el paréntesis, había que decir esto, es importante también entender que en el ejército se dan también luchas internas, que en el ejército están todas las clases sociales representadas. Ya no es el viejo ejército que solo representaba las oligarquías, hay mucho pueblo en el ejército, y la mayor parte de ese pueblo es al que mandan a disparar y atacar a veces a sectores del pueblo, a quienes pretendían la derecha oligárquica que salieran a las calles a encargarse de la delincuencia común. Se han dado muchos digamos, proyectos de ley que felizmente no han sido aprobados para que el ejército se encargue de las tareas de la policía. Tenemos problemas. Claro, intento por militarizar las protestas sociales, ¿no? Entonces, esto no ha llegado a la estación contraria del ejército. El presidente Castillo en su discurso. El presidente Castillo, que no tenemos ninguna batalla, y entonces, ¿qué debe hacer el ejército? Pues participar junto a su población. Y yo creo que en alfabetización, en tareas sanitarias, en construcción de carreteras, respetando el tiempo de los soldados, que son los obreros del ejército, y respetando su salario, claro que sí, pero que trabajen. No podemos estar, y esto lo dijo Mariátegui antes de irse a Europa, antes de declararse marxista. Mariátegui publicó un artículo diciendo que por qué teníamos en el Perú un presupuesto tan grande para gastos militares y la educación abandonada. ¿Y saben qué ocurrió, compañeros? Que un militar fue y le pegó a Mariátegui, lo dejó muy dañado físicamente, él era débil por una serie de problemas de salud, y eso siempre es como un paradigma en nuestra historia política, ¿no? El ejército golpeando a la voz inteligente que señala que se necesita desarrollar otros servicios y no solamente las fuerzas militares. Entonces, la idea de señalar que aquellos que no están haciendo nada, en clara alusión a las familias que dirigen las mafias políticas en el país, que facturan millones de dólares anuales sin mover un dedo ni trabajar, y no sabemos de dónde vienen esos dineros, aunque hay indicios de dónde, el presidente Castillo los aludía directamente. Si no está haciendo nada, pues tendrá que servir a su patria. Pero no bajo ese criterio fascista o militarizante, sino bajo la idea que plantea primero. El ejército uniéndose a su pueblo en las tareas de saneamiento, de desarrollo de infraestructura, de desarrollo vial,
de guía y orientación a los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué no? ¿Por qué el ejército no puede participar como proletario armado del desarrollo social y económico de su pueblo? En ese sentido lo entendemos nosotros. Lejos del presidente Castillo plantear una idea vertical de obligar a las personas a perder sus derechos ciudadanos y de poder decidir qué van a hacer con su vida, ¿no? Para nada. El presidente Castillo ama la libertad y los que estamos en un programa de desarrollo popular unitario también. Martín, te agradecemos mucho tu participación. Les agradezco a ustedes, a los dos, grandes preguntas, entrañables compañeros y gran programa. Un abrazo, Martín, desde Honduras. Y espero que pudiera existir más programas como este en toda nuestra mesa. Un abrazo desde Honduras, Martín. Les deseamos mucho éxito como pueblo, son un pueblo hermano y esperamos que pues pueda desarrollarse un gobierno a plenitud, tal como lo ha planteado en su discurso, que es un discurso maravilloso. También orientamos a la población para que lo escuche, lo busque en las redes sociales. Decir que esta referencia que has hecho de José Carlos Mariátegui también es importante, tal vez el intelectual más importante de la primera mitad del siglo XX en Perú, que escribió un libro que debemos leer todos los latinoamericanos, que es 7 ensayos de realidad nacional peruana, que es tal vez su obra máxima, al igual que su revista Amauta, en la que su edición 29 o 30, según recuerdo, se declara también marxista, pero en un marxismo indoamericano, es decir, un marxismo que reivindica nuestra realidad como punto de partida. Muchas gracias, Martín, por tu contribución y bueno, esperamos seguir en contacto y conociendo pues de los avances de este gobierno del profesor Pedro Castillo. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Don Martín Guerra, sociólogo y politólogo desde Perú, nos acompañó esta tarde para abordar el tema del nuevo gobierno de Perú.